Buenos días, muy buenos días, mis hermanos. Hoy demos gracias al Señor, demos gracias a Dios, porque, ¿saben qué? Porque nada. Vamos a darle gracias a Dios y a alabarlo y a bendecirlo por el simple hecho de ser Dios. A veces nosotros esperamos que la gente nos dé cosas y nos hagan cosas para nosotros agradecer, para nosotros ser agradecidos, para nosotros tener una buena actitud. ¿Y saben qué? Dios nos amó desde antes de estar nosotros en el vientre de nuestras madres. Y por eso nosotros lo alabamos, lo bendecimos y le damos inmensas gracias. Bendito y alabado eres, oh Señor Dios. Grande eres, Señor. Bendito, bendito, bendito eres. Bendito por siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos a ti, oh Señor, y ponemos en tus manos la realización de todo el día de hoy. Todas nuestras cosas y nuestra familia, nuestro trabajo y todo lo que hagamos hoy está puesto en tus manos. Bendito eres por siempre, Señor. Mis hermanos, salud. Hoy estoy un poco naranja aquí con esta hermosa decoración de mi prima Jacqueline y Clarisa, también mi prima Clarisa. Hermanos, hoy muy lejos tenía yo de volver a tocar un punto de lo del Evangelio, porque saben que me gusta un poco, pues, variar un chin, porque muchas más personas hacen eso. Pero me fue imposible pasar por alto lo que Pablo nos dice a través de la carta a Corintios. Más específicamente, en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, del 1 en adelante, y dice así: Ojalá me aguantaran ustedes unas pocas tonterías, pero ya están dispuestos. Fíjense que estoy celoso de ustedes, y son celos de Dios, pues los he comprometido con Cristo, el único esposo, pensando presentárselos como una virgen pura. Y ese es mi temor. La serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente para que dejen de ser sinceros con Cristo. Cualquiera puede llegar predicando a otro Jesús, no como se lo predicamos y comunicarles un espíritu diferente del que recibieron, del que recibieron con el Evangelio, diferente del que han aceptado y lo soportan. Con todo, no creo ser en nada inferior a esos superapóstoles. Mi oratoria deja mucho que desear, de acuerdo, pero no mi conocimiento, como se lo he probado de mil maneras y en cualquier asunto. Mi pecado no sería de haberme rebajado para que ustedes se elevaran o de entregarles el mensaje del Evangelio sin cobrar nada. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y tuve necesidad, no quise ser carga para ninguno. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que me dieron lo necesario. Me cuidé de no ser en nada una carga para ustedes y seguiré actuando de esa forma. Por la verdad de Cristo que está en mí, les digo, este mérito nadie me lo quitará en tierra de Acaya. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios sabe bien, pero así lo hago
y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan el medio de competir conmigo y pasar por iguales a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí está Pablo un poco, no tanto enojado, yo diría que decepcionado y triste también. En esta segunda carta a los Corintios hay mucho sentimiento de parte de Pablo. Aparentemente, Pablo, después de prepararlos, evangelizarlos, formarlos, estos pues escucharon o empezaron a escuchar la voz de otros que predicaban y que para nada eran de los apóstoles de Jesús. No venían de la enseñanza de Jesús. Y estos se dejaron llevar por ellos. Y Pablo estaba celoso. Él no dice estoy celoso. Inclusive les saca, como quien dice, les saca en cara el hecho de que él estuvo ahí, de que se entregó, de que los amó, de que lo dio todo. Inclusive ni siquiera tuvieron ellos que darle nada, ni como pago, ni como mantenimiento, porque lo que pudo él haber utilizado en el mantenerse mientras estuvo allí en Corintios fue dado por otras comunidades a quien les arrebató, según sus palabras, ese alimento. O sea que él a comunidades anteriores le pedía ayuda para seguir subsistiendo allí en Corintios. Y como quiera estos, como quien dice, lo cambiaron por otros predicadores. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Yo quise hablarles hoy de esto porque yo he vivido cosas muy parecidas. Cuando nosotros nos dedicamos a las cosas del Señor, esto es muy común. Nosotros sabemos que somos quienes sembramos, mas no los que cosechamos. Quien cosecha es el Señor, es Dios. Pero nosotros a veces nos sentimos celosos. Mire, mis hermanos, yo cuando pertenecía al ministerio de evangelización, hemos dedicado años, dedicamos años a la formación de miles y miles y miles de personas de evangelización y formar comunidades. Cuando nosotros vemos que esas comunidades no funcionan, que esas comunidades se desbaratan, o que no se reúnen, o que lo cogen como que no en serio, la verdad es que uno se siente mal. Imagínense si después de uno tener un trabajo ministerial de evangelización por años, 20 años, 25 años, luego este ministerio se destruye o desaparece por alguna razón. Eso es muy doloroso. En serio duele. Y yo siento en las palabras de Pablo en mi propio corazón, porque ya ha pasado. También nosotros hemos vivido cosas de cercanas. Por ejemplo, servidores que tienen años sirviendo y luego le llega un hijo, por ejemplo, y le dice que se han ido tras otros predicadores que no son católicos. Eso es súper doloroso. Y me imagino que Pablo está sintiendo lo mismo cuando habla de esta forma. También personas en tu propia familia, cuando tú eres una persona predicadora, cuando tú eres... Entonces uno se pregunta, yo no he sido lo suficientemente buena, no he dado un buen testimonio, no he sido clara, no he llevado un mensaje a esa familia. En una ocasión, alguien muy cercano a mí, también de mi familia, empezó a visitar los predios
de una secta, porque no son más que sectas, son definitivamente denominaciones, porque iglesia solo hay una, y es la de Jesús, y es esta, la católica. Y yo pues me sentí de verdad triste, sumamente triste, entendiendo que no había sido lo suficientemente buena, o mi testimonio no era suficiente para esa persona. Me tocó muy de cerca, pero finalmente, y gracias a Dios, esa persona volvió a la casa del Señor, volvió al hogar del que nunca debió salir, como dice el libro, hogar, dulce hogar, o Roma, dulce, algo así como dulce Roma, no sé, de un católico que se fue y regresó nuevamente. El hecho es que este dolor del que siente Pablo, y él habla muchas cosas allí fuertes, dice que que esos que se fueron, en pocas palabras dice, se fueron como cual prostituta, le dice que sí a cualquiera que pasa. Hermanos, ¿cuántas veces yo me he tocado con personas católicas que de repente cambian por el simple hecho de que necesitaban sensaciones, que necesitaban una emotividad, que no sé qué? En estos días, hace poco, hace unos, qué sé yo, un año o dos atrás, leí en las redes sociales a una compañera muy cercana, bueno, una persona de mi infancia, que decía, porque ok, está bien, tú vete a las filas que tú quieras, eso es una decisión muy personal, pero ¿cómo tú escribes y dice que nunca había conocido, que no había visto, que no había sentido, que nunca te habían hablado, que nunca, porque salimos del mismo sitio, las mismas monjas a nosotros nos cuidaron, de la misma manera nos evangelizaron, de la misma forma nos predicaron y con la misma Biblia crecimos? Entonces como que yo no entiendo. O sea, ok, vete para donde tú quieras, pero ¿cómo tú empiezas a hablar y a decir que tú antes nadie te había comunicado, que tú nunca habías escuchado, que era la primera vez que tú esto y lo otro y esto y lo otro? No sé, como que me sentí de verdad tan dolida, fíjense que ni siquiera lo he olvidado. ¿Mm? Y eso nos pasa muy a menudo. Me ha pasado muchas veces y tengo personas muy cercanas a mí a las que pues nada, yo respeto, los escucho, inclusive hasta hablamos, tengo amigos que están en otras denominaciones, pero cuando tú has preparado, cuando tú has formado parte de la evangelización de una persona o de una comunidad, como le pasó a Pablo en este caso, y luego estas personas se dejan seducir o conquistar por otros predicadores, como dice él en su palabra, ¿será que le están hablando de otro Dios del que yo no conozco? ¿Le están hablando de algo diferente del que yo no sé? El hecho es que uno de verdad se ofusca, se siente raro, se siente diferente, se siente uno mal. Y por eso me sentí tan identificada con esta palabra y por eso me fue imposible dejar de tocarla en el día de hoy. Así que léanla con un poquito más de calma y entiendan que Pablo lo había dejado todo desde su comunidad, su familia, su dinero, bueno, inclusive él mismo lo dice ahí. Si están hablando de por sabiduría, yo sí que sé, porque era un hombre muy culto, era un hombre muy inteligente, inclusive era un profesional. Y pues nada, él se le subió todos los apellidos a la cabeza. Lean un poquito aquí y entiendan esta segunda carta de Corintios como un Pablo dolido. Porque cuando nosotros tenemos el celo del evangelio, eso sucede cuando pues nosotros vemos que no hay forma de que una persona entienda o que no entendemos cómo alguien no puede entender el amor de Dios y cómo Jesús nos amó, nos ama y todo lo que en el evangelio o sea, todas las riquezas que te entrega la evangelización inicial. Mis hermanos, que Dios le bendiga, que nos permita
que no permita que nunca alguien entre a nuestro corazón a conquistar lo que ya Dios ha conquistado, y que es caminar por la fila y el camino correcto hacia Él, que es la iglesia que Él fundó, y que el Señor nos llene de ese celo por el Evangelio de Él. Te pido encarecidamente que entres a mi canal, que no sea suficiente abrir este video. Entra al link, entra directamente al canal de YouTube, para que YouTube, cuando tú entres y le das a suscribirte o le das like o comenta, pues el logaritmo de YouTube me coloca en un movimiento en que me repite en diferentes grupos y países, para que más personas que no me conocen o que no conocen de la palabra de Dios tengan acceso a este mensaje. Así que ya sabes, entra al canal, dale a suscribirte o dale like, o las dos cosas. Que el Señor te bendiga. Nos reencontraremos nuevamente mañana. Un abrazo fuerte, les quiero. Y pues nada, recuerden siempre que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre.